Hola a todos, soy Antón García Fernández y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la serie Tintín y Hergé. En esta ocasión vamos a ofrecer un comentario crítico acerca de la cuarta aventura de Tintín, que se titula Los cigarros del faraón. La tengo aquí en la versión original en francés, Les cigares du pharaon. Es la cuarta aventura de Tintín y se publicó en el Petit Vingtième semanalmente durante los años de 1932 y 1933, originalmente bajo el título de Tintín en Oriente. Tintín había estado ya en la URSS, en Tintín en el país de los soviets, había estado en África, en Tintín en el Congo, y también había visitado América en los tres episodios anteriores, así que le tocaba ir a este nuevo punto cardinal que le quedaba todavía, viajar a Oriente. Hergé en estos momentos tiene ya una mayor autonomía creativa, coincidiendo además con un momento en el que el padre Norbert Wallet, que había sido su mentor, acababa de ser destituido de su puesto en el periódico en el XXe siècle, debido a un escándalo político en el que se vio envuelto y que conllevaría además una demanda al diario. Aún así, o quizá debido a ello, las relaciones de Hergé con la dirección del periódico del XXe siècle fueron bastante tensas por momentos, llegando incluso a ofrecer su dimisión, que no sería aceptada por el periódico, con lo cual Hergé seguiría trabajando para el XXe siècle. Pero este es un momento en el que Hergé ya empieza a tomar una clara conciencia del alcance de su creación y comienza además a exigir mejoras en sus condiciones de trabajo, que en ciertos aspectos va a ir consiguiendo poco a poco. Los cigarros del faraón se publicó en forma de libro en 1934 en blanco y negro y sería el primer título que fue editado por las ediciones Casterman, que se encargarían de publicar los álbumes de Tintín a partir de ese momento. Una cosa muy importante acerca de los cigarros del faraón es que representa un importantísimo avance con respecto a las entregas anteriores, y esto ocurre además por varias razones. Para empezar, la trama. La trama no es ya simplemente una retahíla de gags, sino que está estructurada en torno a elementos en los que el misterio va a tener una gran importancia. Por ejemplo, el papiro del faraón Kiosk o los cigarros, que también van a tener una importancia decisiva a lo largo de esta trama. Estos elementos del misterio se irán descubriendo poco a poco a lo largo del libro y veremos que en gran parte van a tener mucho que ver con el tráfico de estupefacientes. Recordemos además que este es el momento en el cual las novelas de misterio de Agatha Christie y de otros autores empiezan a tener una enorme popularidad. Entonces, por así decir, podríamos pensar que Los cigarros del faraón es el primer libro de Tintín que podríamos describir como un volumen más novelesco que los anteriores, pues sí que tiene una estructura mucho más novelesca que la retahíla de gags que habían supuesto los tres libros anteriores, Tintín en América, Tintín en el Congo y Tintín en el país de los soviets. Es además la primera aventura bipartita de la serie de Tintín. De hecho, la trama no se agota al final de este libro, sino que quedan algunos flecos sueltos todavía, y la trama va a entroncar con el álbum siguiente, con esa visita de Tintín a China, que será decisiva, por cierto, para el desarrollo de Tintín como personaje, en el Loto Azul. Aparecen además, y esto es muy importante, nuevos personajes que van a ser recurrentes en aventuras posteriores y que se ven por primera vez aquí en Los cigarros del faraón. O dos de estos personajes muy importantes y recurrentes van a ser Hernández y Fernández, los detectives que se llaman aquí en Los cigarros del faraón los agentes X-33 y X-33 bis, pero que acabarán conociéndose
como Hernández y Fernández, en la versión original francesa Dupont y Dupont, con D al final en uno de los casos y con T al final en otro de los casos, pero se pronuncia en francés exactamente igual ese apellido, Dupont y Dupont. En español, Hernández y Fernández, están supuestamente inspirados en el propio padre de Hergé, que tenía un hermano gemelo. Se caracterizan además por su comportamiento ridículo, por repetir siempre las mismas frases, precediéndolas de la muletilla y yo aún diría más, pero diciendo no más, sino exactamente la misma cosa. En francés, je dirais même plus. En español, y aún diría más, pero realmente no dicen nada más, están repitiendo una y otra vez siempre el uno las cosas que dice el otro, ¿no? Son auténticas caricaturas en este sentido de los típicos detectives literarios más serios que aparecen en las novelas y relatos detectivescos del momento y también de las que se crearon a finales del siglo XIX. De hecho, Jean-Marc y Randy L'Officier, en este libro que tengo aquí, que se titula The Pocket Essential Tintín, con una portada absolutamente horrible, como pueden ver. En este libro, estos dos críticos relacionan a Hernández y Fernández con el famoso inspector Clouseau de Peter Sellers en la película de La Pantera Rosa. Yo creo que es una relación intertextual bastante acertada, porque ese tipo de caricatura es lo que está intentando hacer Hergé con estos detectives Hernández y Fernández, que prácticamente nunca consiguen hacer nada de manera correcta, y si lo hacen es por pura casualidad. También tenemos a Rastapopoulos, Roberto Rastapopoulos, que es uno de los grandes villanos de la serie de Tintín, uno de los más importantes antagonistas de Tintín, que va a aparecer en varias aventuras posteriores, como por ejemplo Stock de Coque o Vuelo 714 para Sydney, entre otros. Aquí en estos primeros momentos aparece como un magnate cinematográfico, pero no en este libro, no en Los cigarros del faraón, sino en el siguiente, en El loto azul, acabará revelándose como jefe de una organización criminal internacional. Por el apellido podemos ver que su ascendencia es griega, pero algunos críticos han señalado que podría tener incluso rasgos judíos también, y esto es algo que Hergé siempre negó categóricamente. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo de una carta a un lector en la que señala que el nombre, Rastapopoulos, le gustó mucho y se lo sugirió un amigo, y por eso decidió utilizarlo, simplemente porque le gustaba el nombre. Y en esta carta describe a Rastapopoulos como una persona sin estado, que no tiene fe religiosa y que no respeta la ley. Y añade, y una cosa más, no es judío. Creo que más claro no se puede decir. Los críticos que ven a un magnate judío en Rastapopoulos, pues no tienen realmente por qué ver en él un magnate judío. El propio autor dice, y este es solo un ejemplo, lo dijo en otras ocasiones, que Roberto Rastapopoulos era una persona sin estado y que no era en absoluto un personaje de credo judío. Otros personajes menos importantes aparecen en esta obra, en este volumen, por primera vez, y después reaparecerá en otras aventuras. Por ejemplo, el vendedor ambulante portugués Oliveira da Figueira, el jeque Patras Pachá y también el contramaestre Alan, secuaz de Rastapopoulos, que aparece en la segunda versión, la versión en color de Los cigarros del faraón, pero no en la primera versión en blanco y negro. Tenemos también al sabio Philémon Cyclone, en la versión francesa original, que es el prototipo del sabio despistado y excéntrico, y en este sentido, aunque, bueno, esto no lo deja claro Hergé, pero sí se puede ver en él un antecesor del personaje mucho más importante y más recurrente que aparecería posteriormente en la serie, que es el profesor Tornasol, también despistado y excéntrico, y bueno, un científico que va a tener una importancia capital en muchas de
las aventuras posteriores de Tintín. Es cierto que Hergé continúa improvisando en estos momentos semanalmente la dirección en la que va a llevar la historia. A veces no sabe claramente cuál es la dirección que va a tomar la trama, pero a pesar de esto, la trama tiene una evidente y muy sorprendente unidad. Por ejemplo, Tintín tiene planeado un viaje que va a llevarlo desde el Oriente Próximo a China. Al principio de la historia está Tintín en un barco y le dice a Milú, está hablando con Milú, para decirle cuál va a ser la ruta que van a seguir. Primero Port Said, después Adén, después Bombay, Colombo, Singapur, Hong Kong y finalmente Shanghái. Incluso hay un mapa en el que se detalla cuáles van a ser las diferentes paradas, las diferentes escalas en este viaje, a lo que Milú responde: esto no va a terminar nunca, ça n'en finira jamais, nunca va a terminar, es un viaje interminable. Bueno, en cierto modo es un viaje más largo, pues va a llevar a Tintín dos aventuras y no solamente una, que los anteriores que había hecho. Además está el símbolo del faraón Kiosk, que aquí aparece, ¿no?, en esta parte donde dice los cigarros del faraón. Ese es el símbolo del faraón Kiosk, que aparece una y otra vez como una especie de leitmotivo a lo largo de toda la historia. Y algunos críticos han señalado que este símbolo de Kiosk, del faraón Kiosk, será lo que inspiraría a Edgar P. Jacobs, que fue colaborador de Hergé durante muchos años y después creador de su propia serie de cómics de Blake y Mortimer, y en los años 50 publicó una historia de Blake y Mortimer llamada La Marque Jaune, o la marca amarilla, y muchos críticos piensan que esta marca está inspirada en el símbolo de Kiosk en los cigarros del faraón. Tenemos además esta banda internacional de tráfico de estupefacientes que va a conectar los cigarros del faraón con el siguiente episodio, que es el Loto Azul. También Hernández y Fernández están persiguiendo continuamente a Tintín a lo largo del álbum de manera equivocada por algo que realmente no, un crimen que realmente no cometió, y esto sigue pues creando situaciones cómicas, pero también da una cierta unidad a la trama. Desde luego, aunque Hergé estaba improvisando esta trama, no hay ninguna duda de que es una trama mucho más compleja, que tiene una mayor unidad que las tramas de los 3 volúmenes anteriores. Hergé incluso experimenta al dibujar una escena onírica, una escena de un sueño que tiene Tintín, cuando se ve encerrado en la pirámide del faraón Kiosk y drogado con un gas narcótico para poderlo hacer así prisionero por parte de los villanos de la banda de traficantes. Por supuesto, esta idea de una historia en la que el papiro de un faraón y los restos de un faraón y las pirámides tienen una importancia central, tiene mucho que ver con el descubrimiento unos años antes de la tumba de Tutankamón y, por supuesto, esa supuesta maldición que persiguió a los egiptólogos que descubrieron esta tumba de Tutankamón. Por supuesto, sigue habiendo gags y situaciones inverosímiles a lo largo de los cigarros del faraón. Hay muchas situaciones cómicas, entre ellas, por ejemplo, las que tienen lugar en el desierto con los espejismos, que son espejismos a veces y a veces no lo son, y entonces con Hernández y Fernández y con Tintín crean algunas situaciones cómicas, algunos gags. Eso sigue estando ahí, por supuesto. No hay una transición completa hacia una historia más compleja, pues de una manera rápida, ¿no? Estamos todavía en un momento de transición. Y además Hergé nunca dejó de lado los gags humorísticos, que añadía de una manera más magistral a las historias más complicadas posteriormente. Desde luego prima la acción.
pero es una acción que, como digo, tiene una mayor unidad, mucho más allá de la exploración ficticia de un país, que es lo que había sido Tintín en el país de los soviets, Tintín en América o Tintín en el Congo. Eran exploraciones ficticias de países que en la vida real realmente no existían. No podemos pensar que la visión del Congo, la visión de América o la visión de, es decir, de los Estados Unidos o la visión de la Rusia soviética que tenemos en estos primeros álbumes de Tintín es una exploración realista, ni mucho menos, ¿no? Pero aquí en Los cigarros del faraón ya tenemos una trama que mantiene el suspense de una manera mucho más efectiva porque tiene unos aspectos mucho más novelescos, tiene elementos de misterio que van a dar forma y van a dar unidad a la acción. Muy importante también es recordar que antes de enviar a Tintín a China en el Loto Azul, Hergé va a conocer al joven artista chino Chang Chong-yen, y su amistad con este joven artista chino va a cambiar decisivamente su percepción plástica de su propia obra, va a cambiar en muchos casos su percepción plástica, incluso su estilo de dibujo a partir de conocer a Chang. Va a cambiar también sus ideas preconcebidas acerca de la sociedad china de mano de Chang, y todo esto va a llevar a Hergé a documentarse mucho más para las aventuras subsiguientes de una manera mucho más profunda. Esta documentación, a veces incluso de una manera casi obsesiva, llega a la obsesión la documentación que Hergé a partir del Loto Azul va a realizar. Todavía no está haciendo esto en Los cigarros del faraón, pero sí ya vemos un momento de clara transición desde el Tintín de los primeros volúmenes al Tintín que vamos a encontrar en el Loto Azul y a partir del Loto Azul. Pero todo esto, esta historia acerca de Chang y el viaje de Tintín a China, ya es otra historia para el siguiente vídeo en el que nos ocuparemos del Loto Azul. Había dicho que en 1934 se publicó en forma de libro por parte de la editorial Casterman la versión en blanco y negro de Los cigarros del faraón, y Hergé, y esto es curioso también, no redibujaría y no publicaría Los cigarros del faraón en color hasta el año 1955. Es decir, pues prácticamente 21 años después de la publicación original en blanco y negro. Esto nos da una idea de la popularidad que tuvo la versión en blanco y negro. No sintió necesidad Hergé de redibujarla hasta bastante tarde. Es entonces, en el año 1955, cuando introduce, por ejemplo, el personaje de Alan, que no aparece en la versión original y que había hecho su primera aparición en el álbum El cangrejo de las pinzas de oro de 1941. Entonces, en 1955 tenía sentido introducir a Alan en esta nueva versión, ya en color y ya redibujada siguiendo los preceptos de la línea clara o línea claire, típica de Hergé. Tenía sentido introducir a Alan, contramaestre Alan Thompson, ¿no? en esta nueva versión, cuando realmente en la versión original de 1934 no aparecía, porque todavía faltaban unos 7 años para que Hergé crease este personaje del secuaz de Rastapopoulos, que es Alan. Como digo, a mí me interesa mucho este volumen de Los cigarros del faraón, en gran parte como un momento de transición. Tintín se va a hacer más complejo, más interesante si cabe, más realista también en muchos casos en cuanto a en cuanto a los dibujos y al aspecto plástico de los siguientes volúmenes. Pero aquí todavía estamos a punto de entrar en esa nueva fase, no estamos todavía en ella. Sí es un momento en el que Hergé empieza a crear una trama más novelesca, una trama que tiene mayor unidad, pero todavía no llega a la complejidad de las aventuras que va a dibujar a partir de El Loto Azul. De esto hablaremos en el próximo vídeo, que será dedicado a la segunda parte de Los cigarros del faraón, el viaje de Tintín a China, con un Hergé ya bajo la influencia
del joven artista chino Chang Chong-yen, y que completará esta historia en un nuevo volumen que someteremos a una lectura crítica en el siguiente vídeo de esta serie Tintín y Hergé. Espero que les haya interesado este análisis crítico de los cigarros del faraón. El copyright de este vídeo es de Antón García Fernández. El año 2018 fue grabado en Martin, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Si les ha interesado, sin duda, espero que nos volvamos a ver en el siguiente volumen, en el siguiente vídeo de esta serie acerca de Tintín, en el cual ofreceremos un análisis crítico del siguiente volumen, que es Le Lotus Bleu en francés, o el Loto Azul. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.